El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Iniciamos el segundo bloque. Se integran Eddie Alcántara, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras, junto a José Luis Mendoza, de quien les habla. Y con ustedes nos quedamos hasta las 7 de la noche. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, Rafael Fafa Taveras. Buenas tardes, José Luis Mendoza. Buenas tardes, Francis Villalón. Y buenas tardes al país. A todo el equipo, sí, saludos, don Eddie Alcántara, don Fafa Taveras, Yulisa Céspedes, que la estoy oyendo desde temprano, José Luis Mendoza, al equipo que nos acompaña, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Sí. Mira, antes de comenzar, ayer se me olvidó felicitar a un amigo que es fiel oyente de este espacio. Le mandó saludos a todos ustedes, Fafa. Un amigo que yo tengo se llama Ramón Urbay, dice que es loco con todos los comentarios de nosotros todos. Ahora, sí me dijo que sobre todo con el mío. Eso me dijo él a mí. Obviamente. Ayer se me olvidó felicitarlo, pero todavía Pero mira, estamos. yo me encontré con un amigo mío que oye este programa. Sí. Me dice, ¿y esa Yulisa? ¿Quién es Yulisa? Es soltera. Y yo le doy la versión de respeto, que una madre soltera, una madre soltera. Mira, yo vi allá, para que tú me la presentes allá, que le voy a terminar la soltería. ¿Y qué tú le El dijiste? tigre me dijo, No, yo quiero saber ven qué que yo tú te le cobro la dijiste. mediación. Y tú le dijiste. Ah, no, Fafa, vamos a cerrar esto y vámonos de aquí. No, Oye pero la nosotros respuesta no, de pero él. así no, porque entonces, Oye, ¿qué, lo que él qué es lo que respondió. pasa? Tienen que respetarnos aquí en esta mesa. Todos somos no. casados, los que estamos. Y el que no está casado, estamos caminos a esa vaina. Y además que hay gente que se ha casado 7 veces aquí en la mesa, porque ustedes así somos todos casados. Oh, Esteban. Buenas tardes, yo no he dicho Esteban. Buenas tardes, Esteban. Tú saludaste ya. Yo saludé a los amables oyentes y a, Señores, a todos aquí presentes. Miren algo, yo quiero de entrada, yo recibí una información. Pero para no dejar a Fafa en el aire, dile a tu amigo que mi soltería es elegida y que yo no necesito que nadie me saque de ella. Y además dile que a mí me encomendaron, a mí. Afuereando a todos los Sí. mercaderes de su No, y Además que además, esa soltería no es por falta de y además le puede decir, te lo voy a decir en el aire, a mí me encomendaron no permitir que se le acerque absolutamente nadie. Y estoy siendo bien remunerado y bien pagado. Exacto. ¿Cómo que no le ayuda? Que no se acerque nadie. Pero oye, sí, ¿qué no. trabajo Nadie. No estamos ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Porque Sí. Aquel me quiere que decirle el café por pero di a ver, de tus buenas Mira. fuentes, tus buenas fuentes. Hoy se dieron unos movimientos en la Cámara de Diputados muy penosos. Habían diputados de la corriente de un partido político que dice que va solo, como el Partido Revolucionario Dominicano, que ha dicho su presidente, Va solo, pero no dijo hasta qué etapa. Miguel Vargas Maldonado, que van solos. Pero no, le faltó una parte de esa información, no dijo hasta Entonces- qué etapa. Porque tenemos 3 elecciones. Entonces, Tony Peñaguaba, que también ha dicho que cree que el partido no puede acudir aliado en esta ocasión, también ha dicho que va solo y ha lanzado su precandidatura presidencial. Y resulta que hay diputados de la corriente del danilismo y del PRD que están seduciendo y ofertándole a diputados de los partidos de oposición Solo para le están que ofertando, seguramente- nadie está pidiendo. para que seguramente ellos lo están ofertando. Okay. Nadie está pidiendo. Nadie está pidiendo. Y el monto dividido y establecido para que caigan en eso es el siguiente. 5 millones de pesos de entrada para que se juramenten un partido de los que están apoyando la reelección de Danilo. O sea, para que se vayan de su partido. Claro. Y 15 millones de pesos dominicanos cuando ya se haya aprobado la reforma. Y si la práctica no la dejan, voy a decir a qué partido es que están diciendo o pidiendo que se vayan, quién está haciendo la oferta, de dónde salen los cuartos y qué otra cosa hay. ¿Por qué? Yo te digo eso porque a mí me da mucha pena
Pero bajó entonces. El hecho, sí, ese es el precio. No importa que haya bajado, subió, no sé. Bajó porque eran 30 millones. No. Yo te estoy diciendo el precio que lo que hay. Ahora son 5, Hoy, 15, son 20. hoy en el Congreso Nacional. Hoy. O sea, se redujo el Hoy. monto. No sé si se redujo o se amplió. Ese no es mi problema. redujo porque habían dicho Ahora, que yo lo que estoy es seguro que los jodidos 20 millones de pesos que le Se quieren dar a había- cada diputado para que se sume, habían dicho que para que se sumen, no van a salir de los bolsillos del que lo está Pero ofertando. se había dicho que eran 30 más una jipeta más Está una bien, camioneta. a mí no me importa lo que sea. Ahora son 20. Pero espérate, a mí no me Y importa lo que sea. fraccionado. O tú lo dudas que están eso. No, Para yo- decirte dónde dieron yo- los cuartos para la reforma constitucional del yo- año 2015 sí. y en qué restaurante del Naco. Si ¿Y quién lo dio? Que lo yo tienen te digo- sometido ahora en Odebrecht, si yo te por el digo- caso de Si yo Odebrecht. te digo que lo dudas, No me si yo provoque. te digo que lo dudo, tú vas a decir todo eso. No. No, Si porque estoy diciendo, tú lo dudas si para tú decir- me provocas, voy a meter al medio gente tuya y no te va a agradecer que me No, provoque. tú puedes meter medio. Para que estemos claros. Tú puedes meter al medio todo lo que tú quieras. No, pues no me porque provoque. No es, una gente- no es un Pregunto. asunto de gente mía ni No de me gente, provoque. ni de gente no mía, porque Pregunto. yo no tengo gente, porque yo no soy candidato, ni soy dirigente político, ni soy nada. Pregunto, ustedes- La única gente que yo tengo son la familia mía. Bueno, pues entonces termino. Ahora, yo lo que te digo Ustedes es- pueden pelearse un chin más para No, pero que no es adelante. peleando. Yo lo que estoy diciendo es, él está haciendo una afirmación. Entonces yo lo que hice el comentario, incluso endosándole su información. lo que dije fue que bajó No, lo que pasa es la que- oferta porque se había dicho que eran 30 millones y ahora bajó a 20. Mira, aquí hay. Eso es lo que oye, yo estoy diciendo. No estoy diciendo depende que está- el tono de la palabra, tú te das cuenta a qué tú te estás refiriendo. La misma palabra en diferentes tonos tiene significado diferente. Entonces yo sé por qué tú lo estás diciendo, porque aquí no hay idiotas, No, los yo que lo lo están estoy escuchando lo diciendo- saben. Yo lo estoy diciendo porque antes se había dicho que eran No pueden 30 hablar, millones. pueden hablar de 300. Yo estoy diciendo lo que pasó hoy y los que me están escuchando, que están en la cámara y que saben que lo ofertaron, saben que es verdad. Que ahora está en 20 millones. la No, oferta. yo no sé, te estoy diciendo 15, 5 y 15. 20. Claro. Pues eso es lo que Fíjate que ahí mismo se dijo ya que hay dos senadores. El único senador que tiene el Partido Reformista que se va a juramentar, fecha tentativa el día 5 de abril, en el Partido Revolucionario Dominicano. Y me dicen que Pedro Alegría también, que lo desmientan ellos, es la información que me dan. Y quienes me la suministran son gente a quien le creo. ¿Y qué tiene que ver la juramentación de un dirigente político con la oferta? Porque para- te estoy diciendo, hermano, que la estrategia no va a ser vota por la reelección, sino de tu partido pasa a juramentarte a este y desde ahí entonces, de esa plataforma que apoya la reforma constitucional, tú votas por la reforma constitucional. Eso es lo jodido que yo estoy diciendo. Pero eso, y la ley entonces de partido- peor. La ley de partido no Entonces tiene... peor porque se va a fragmentar todavía más. el sistema Bueno, de entonces lo que partido yo político. quiero con esto decir es que lo penoso de esta situación es que hayan querido prostituir una supuesta voluntad que existe de repostular al presidente de la República mediante una práctica que entonces demuestra y denota que no es por voluntad individual de los ciudadanos que van a imponer una reforma constitucional, a inscribir al presidente y posteriormente a votar por el presidente de la República. Y que ese dinero que van a ofertar no va a salir de los bolsillos de los que creen ciegamente de que el redentor de esta patria es nuestro amigo y hermano presidente de la República. Pero aquí hay una cosa muy importante. La democracia es el derecho del pueblo para el pueblo y los gobiernos lo que hacen es administrar los estados. Si ciertamente, según lo que dicen los que aupan la reelección, aquí hay una voluntad y un clamor nacional de que el presidente se reelija, y no entiendo por qué tenemos que tener esta discusión, porque eso es algo que la Constitución lo prohíbe, por lo menos hasta este momento. Hasta que la modifiquen, eso está prohibido. Pero no, si pero el clamor la discusión nacional... no es por la reelección, la discusión es Sí, por la sí. reforma constitucional. Pero precisamente, Porque ¿para qué tú se va a habilitar, para qué se va a modificar la Constitución Sí, si no es porque para te digo- habilitar la pero te digo que Constitución, el tema la, es- el la tema es válido, repostulación? el tema es válido. Ahora, si hay un clamor nacional y los diputados se deben a lo que quieren sus electores, y esos electores, si el clamor es nacional, entonces ellos están dentro de los que piden que se apruebe la reelección. ¿Por qué hay que darle dinero entonces si la cosa es tan Eso prolija? es. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pero, por ejemplo, yo puse, escúchame, Francis, 30 segundos, que usted es mi hermano. ¿Me lo puede quitar mi comentario? Sí, yo? eso no tiene que Mire, ver, eso no tiene que ver con, mire, con hermandad. espérate. Francis está hoy espérate. con mucha a todo Tiene el carácter mundo. comercial. Pero escúchame, ¿dónde es que está el tema? Ajá, es un clamor nacional y yo tengo las fotografías aquí de que para hacer una actividad en Las Piñas, que precisamente coincidió con otra que teníamos nosotros allá, llevaron gente de Santo Domingo, que coincidimos todos ahí en el parador que está ahí, y todo el mundo certificó que iba para allá. ¿Dónde tú crees que salen esos jodidos cuartos por una actividad de Santo Domingo de Las Piñas? De los bolsillos Que del no senador. tuvieron ni siquiera la prudencia de llevarlo de San Juan o de Barahona. Van de los bolsillos del senador y del Ajá, de los bolsillos. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde. Bueno, Esteban, estamos y podemos compartirlo con ustedes conversando sobre el comentario anterior que hicimos hace solo unos minutos respecto de la modificación a la Ley de Seguridad Social y tras cámaras fuera del aire. Comparto con Esteban, con Eddie y con Fafa la indignación que deberíamos sentir todos porque lo que se va a cometer con esa ley, esa modificación a la Ley de Seguridad Social es una verdadera aberración. Mira, lo que yo observo en ese proyecto de ley, sin ánimo de entrar mucho en detalle, porque tú fuiste muy explícita y bien detallada sobre lo que hablabas y hacías referencia a que las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones aparentemente aumentarían en vez de reducirse con el nuevo esquema que se está planteando de modificación para esa parte. Primero, la modificación a la Ley de Seguridad Social debería ser más abarcadora. Hay otros puntos de la Ley de Seguridad Social que deben ser tocados y habría que ver de qué forma se hace. Lo segundo es que el presidente Danilo Medina dijo en su discurso que esa variación o esa modificación que se va a hacer en cuanto a las ganancias de los fondos de pensión, de las administradoras de fondos de pensiones, fue fruto de un consenso. Sin embargo, ya más de un protagonista relacionado con el área de la seguridad social y relacionados incluso con la representatividad, por ejemplo, de la clase laboral, han manifestado que no saben con quién se hizo el consenso. Exacto. O sea, fue fruto de un consenso, pero ¿con quién? Un consenso entre el gobierno. ¿Quiénes participaron en esa negociación? ¿Quién participó en ese consenso? Además, el presidente Danilo Medina tiene que aprovechar una situación que se está dando con relación a eso. Le están haciendo los mismos favores que le hacían a Balaguer en muchas ocasiones, aunque a Balaguer le ocurría porque Balaguer tenía limitaciones físicas que muchas veces le obligaban a hacer sometimientos o a presentar propuestas que luego él variaba con base en la reacción que veía de la población o de los observadores que no necesariamente eran adeptos de él, sino adversarios tal vez, pero que entonces lo ayudaban a corregir equivocaciones que pudieran haber sido incididas por personas a su alrededor, tal vez no de buena intención. En el caso del presidente, el presidente Danilo Medina no tiene las limitaciones físicas que tiene el doctor Balaguer, pero sí le están haciendo un favor. Y es el favor de que muchos críticos de su gestión gubernamental y otros que no son críticos, sino que simplemente son observadores y que le han dado seguimiento a esa legislación y a esa propuesta de ley, están advirtiendo sobre esa situación. Están haciendo el favor de advertir sobre una situación que tal vez a él le pasó desapercibida, tal vez a él no le explicaron bien, tal vez él no tiene por qué entender de manera acabada de qué se trata en términos de la metodología que se está por proponer. Entonces, él debe aprovechar eso para observar o revisar esa legislación, esa propuesta de ley, y entonces aprovechar también para hacer las correcciones. Lo que pasa es que el presidente no conoce el contenido ni tampoco el comportamiento desde el punto de vista de la aplicación de la ley sobre la seguridad social. Y todo el que estaba en ese escenario del 27 de febrero tampoco lo conoce. Porque cuando el presidente habló de eso, todo el mundo... El aplauso que más duró, de todos los aplausos... Sí, el aplauso fue en torno a el hecho de que se iba a hacer una revisión para bajar la ganancia. No, él anunció... No se conocía el contenido. No, porque él anunció ahí, oye, escúchame, hermano. Aparte de todos los aplausos que hubo ahí, incluyendo algunos aplausos de tumpapolvismo que hubo ahí, aplauso que no había por qué aplaudir, hasta porque cuando se equivocó, aplauso de tumbapolvismo. El aplauso que más tiempo duró y que se pusieron de pie fue cuando él anunció que la ganancia a la que administran los fondos de pensión iba a disminuir al 1 punto y tanto por ciento y después al 0.8%. Pero nunca se le dijo a nadie que era sobre el total del patrimonio administrado, que es mucho mejor y es más ganancia que el porcentaje de beneficio por la ganancia que reciban esos fondos. O sea, tú te estás yendo a dónde está la cosa. Que si el discurso es hoy, por ejemplo, si el discurso del presidente va a ser mañana, digo, no en ese escenario como quiera lo iban a aplaudir porque ahí ese escenario está preparado para eso. Yo no sé, y yo no quiero entender que el presidente hizo esa aseveración sin haber leído esa ley, porque cualquier persona que lee ese proyecto de ley se da cuenta que eso es una aberración. Eso no hay manera de justificarlo y me apena muchísimo que hayan puesto al presidente Danilo Medina a decir semejante tontería. Permítame dar una información. Información no. Esta mañana hubo una marcha desde la calle López de Vega y Abraham Lincoln hasta el Congreso
organizada y producida por los trabajadores de la construcción. Son el mismo equipo al que yo me refería en comentario de la semana pasada. Y ellos están alertando al presidente que esa sugerencia que le hizo sometimiento de ley para modificar la seguridad social y para liquidar el seguro social encubre una estafa a los trabajadores. Porque la gente oye los números y cree que es cierto lo que oye. El 30% de la ganancia es lo que retienen las ARS de lo que dinero que depositan cada vez los trabajadores en la seguridad social. Y el gobierno dice que para simplificar eso, en vez del 30% dice que va a ser el 1.5%, pero del total de los recursos acumulados. Yo leí aquí cómo esa propuesta representa 2.000 a 3.000 millones en 9 años nuevos sobre lo que ya ganaban las AFP. Y que desde ese punto de vista es una acción que los trabajadores no la pueden permitir. Encabezada por el sindicato o por la Federación de Trabajadores de la Construcción, que yo digo que es la entidad sindical más compacta del país, tiene 40 locales propios en el interior y además de tener 40 locales propios, tiene una dirección confiable de que no negocia. Y yo no tengo ninguna duda que ellos van a lograr que el resto de la clase obrera perjudicada reaccione frente a un hecho que la gente todavía no se da cuenta. Una modificación de ley para joder a los trabajadores y favorecer transfiriéndole más recursos a las AFP. Eso no puede ser. Por eso saludo esa marcha de hoy de la López de Vega con Lincoln hasta el Congreso. Bueno, ojalá que el presidente de la República rectifique con relación a ese tema. Sí, es una gran oportunidad para Y rectificar. aclare a la sociedad dominicana que él entendió otra cosa, porque también hay que entender que no conoce del tema. Y yo le dije a usted de No, ayer, que si el fondo, es que mira, el presidente, si el fondo se el día de la mantiene- rendición de cuentas, el día de Disculpa, rendición de no, cuentas, el solo presidente solamente habla y le explica a la sociedad de lo que le pasa a los ministros y los funcionarios, no es que se hace ningún tipo de levantamiento. Si el fondo se mantiene estático, una reducción porcentual obviamente implica una reducción en términos de ganancias. O sea, tú tienes un fondo de 500,000 pesos y si tú vas a cobrar un 1% y después te lo van a bajar a 0.8, es lógico que vas a bajar el ingreso en términos absolutos, porque se reduce también, porque se mantiene el capital estático y se reduce en términos relativos, en términos porcentuales, la participación. Ahora, como se trata de un fondo que va en crecimiento, que se va a duplicar y hasta a triplicar en los próximos años, Ya que entonces duplicar. una proporción porcentual, aunque tú la reduzcas por debajo del nivel que tiene en la actualidad, como quiera va a implicar un mayor ingreso en términos absolutos, y de eso es de lo que Cada se año trata. tendrán más dinero. Entonces, el presidente, como tú dices, generalmente lo que hacen es que le mandan un par de páginas con resúmenes ejecutivos de cada uno de los sectores para que entonces él lo vaya colocando en su discurso y no tiene necesariamente el tiempo para hacer una revisión Por eso acabada tú ves, de todo eso. por eso que tú Por lo ves. tanto, tiene la oportunidad, dadas las críticas que han surgido, tiene la oportunidad de hacer la rectificación correspondiente. Por eso que tú ves que dicen, por ejemplo, cuando le pasan el papelito, como aquí no hay consecuencia al maquillaje fiscal, le dicen, presidente, usted va a decir, nosotros hemos crecido el 37% en este año. Presidente, mire, nosotros hemos hecho 37,000 obras sociales. Y eso es lo que dice el presidente, no hay que hacer un levantamiento Sí, para pero certificar. pero no quiere decir que lo pongan a decir mentiras. ¿Y qué estamos discutiendo ahora mismo? Que lo acabaron. ¿Qué es lo que estamos Lo que estamos discutiendo? discutiendo ahora es que Que lo pusieron a decir un disparate. Una propuesta de ley que resulta que no va a ser igual como se mencionó, pero no quiere decir que haya dicho mentira. Pero no entra en contradicción, Recuerden, tú mismo, porque lo que No estoy pasa entrando en es contradicción, que estoy esto diciendo que él no ha es mentido. que No ciertamente hay un cambio, pero va a ser un cambio de forma, no de fondo. En el fondo, Exactamente. lo que va a haber es más beneficio para las AFP y menos beneficio para la gente. Exacto. Pero Entonces, aunque lo que él dijera no necesariamente sea mentira, se entendía que era para beneficiar Correctamente. a los infelices que aportan su cuarto en la AFP. Y le aplaudió todo el mundo de pie. Ahora, Sí. para un país inteligente, Él lo todos los dijo ahí. burgueses, que todos los burgueses que aplaudieron ahí, todos los burgueses que aplaudieron ahí. ¿Sabían lo que estaban aplaudiendo? ¿Tú crees? ¡Claro! El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:25. Hay una iglesia por ahí, no sé si la han cerrado, que se llama Pare de Sufrir. Ustedes dos pueden ir cuando para quieran. No, pero para sufrir eso yo no. Pueden ir cuando quieran. Ahí pero quedan para que el agüita de la sanación Para de sufrir, y el trapito ay. de la buena fe. No, mira, no. Mira, esta mañana hubo una reunión esta mañana. Digo, una reunión no. Hubo una actividad en Bepensa, que es la empresa mexicana esta que representa a una importante marca de bebidas gaseosas en el país, que anunció una inversión que hizo ahí. El presidente fue y la inauguró. El presidente fue a inaugurar las nuevas inversiones que se han hecho en la empresa. Es una empresa de inversión mexicana. El asunto es que ahí estuvo la alta cúpula empresarial del país, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Menos Macarrulla. Por supuesto, sí, porque Macarrulla ya no es empresario, ya Macarrulla ahora está en la categoría de dirigente político. Sí, no, El empresario, pero está en la categoría de dirigente político. Macarrulla no está ahora ahí. dirige un gabinete de... Sí, que Luis tiene que explicar si ya él hizo su gabinete, porque si hizo su gabinete ya Fafa no tiene nada que buscar ahí. No, pero no está nombrado. Macarrulla está haciendo un trabajo importante, y lo que pasa es que ya él no lo puede ver en el rol de empresario, tiene que verlo en el rol de político en ese caso. Él no deja de ser empresario. Bueno, pero ese es su derecho también. No está ahora mismo actuando como dirigente pero ese es su empresarial, derecho y el derecho de todo el mundo, pero y no hay que decir nada por eso, porque un grupo se van para donde Abinader, otros se van para donde Hipólito, un grupo más grande se va para donde Danilo Medina. Pero perdón, no lo estoy eso no lo descalifica. Hago referencia a que ya él no está haciendo ya no es empresario. Actividades de gremialismo empresarial. No, porque y él salió hace mucho del CONEP. No, pero él es directivo. Ahora como presidente, sí, claro, pero pero como presidente, como empresario, él está ahora trabajando para una causa política, y es su derecho, como tú dices, y no está mal. Pero quiero hacer la referencia. Por lo menos él lo está haciendo públicamente. No me quieren dejar terminar la idea. Termina bien. Déjenlo terminar. A que todos los periodistas aprovecharon para preguntarle a los empresarios sobre las declaraciones de la hermana del presidente, Lucía Medina, que se filtraron en torno al hecho de que ella decía que se había reunido con algunos empresarios importantes del país que presuntamente están desesperados porque el presidente anuncie su reelección, que va a buscar su reelección. Entonces ahí, por ejemplo, vimos al empresario Brache, no al presidente del CONET, sino a su hermano, hacer referencia a que la señora Lucía Medina debería decir quiénes son los empresarios con los que ella se habría reunido que le dijeron que están en reelección. Bueno, porque ahora están todos en el mismo saco. Ahí vimos a Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, hacer referencia a que en este momento los empresarios no tienen en agenda temas de política, sino que tienen en agenda otro tipo de temas relacionados con la competitividad, como también dijo Circe Almanzar, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana. En tanto que el dirigente empresarial y empresario Campos de Moya sí habría manifestado su visto bueno a que el presidente busque alguna repostulación presidencial en caso de que se pueda modificar la Constitución. O sea, dijo que él estaría de acuerdo con la reelección del presidente. A lo que quiero referirme es a que esa situación ha puesto ahora, o ha motivado ahora a los medios de comunicación a cuestionar a los dirigentes empresariales sobre las preferencias que pudieran tener en cuanto a la posibilidad de modificar la Constitución para habilitar al presidente. Pero Mayra no sabe lo que ha hecho. Sí, entonces, se ha llevado 3 temas de orden nacional de encuentro, es lo primero. Ha puesto a todos los empresarios en el ojo público y además ha puesto a todos los empleados públicos bajo presión, porque aunque ella no haya ido a una institución del Estado a tratar de negociar lo que supuestamente dice la gente que ella fue a negociar, ni tratando de ir a chantajear o a amenazar a empleados públicos, ciertamente lo que dicen esos audios la pone en una posición No, difícil. pero además de eso, después del planteamiento de ella, de lo que ella dijo y de los audios que pusieron a circular, debo decirte que eso ha generado un avispero, porque a partir de ahí los que estaban operando de manera pasiva en el Congreso comenzaron, como yo dije ahorita, a operar abiertamente ya. Y te voy a decir lo siguiente, ya los sectores de Leonel Fernández han comenzado a pronunciarse. Melanio Paredes acaba de decir que Leonel Fernández se va del PLD. Sí. Desde Bueno, que aborden, que ya es una declaración. desde que aborden, que yo lo había dicho aquí, ¿tú te acuerdas que yo lo dije aquí? Porque yo eso estaba decidido. Yo dije aquí, si Danilo Medina aborda la Constitución para una reforma, Leonel Fernández se va. sí, Y lo que el Melanio Paredes ha hecho es que le ha dado una interpretación errónea
a la ley electoral y a la ley de partidos políticos diciendo que podía ser candidatura independiente. Independiente si no se juramenta. Porque puede juramentarse cuando sea, porque los partidos políticos están recibiendo candidatos y viniendo, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy diciendo que el día 5 el senador de San Pedro se va a juramentar, esa es la fecha tentativa en el PRD. Entonces, porque se vaya para el PRD no puede ser candidato del PRD a un año de las elecciones. Pero fíjate, eso no es verdad. Lucía Medina debe si se juramenta en la Fuerza Nacional Progresista, si se juramenta en el BIS, donde quiera que se juramente, con el equipo que dicen que le puede acompañar, puede ser candidato presidencial por un grupo de partidos políticos. Y dije la cantidad que lo iban a llevar. Lo dije. Lucía Medina debe tener cuidado, porque ella es la hermana del presidente de la República. Y como es la hermana del presidente de la República, todos los ojos se fijan en lo que ella hace o dice, precisamente no para perjudicarla a ella, sino para perjudicar a la imagen del presidente de la República. Ella estaba en un escenario donde no estaba dando una declaración oficial ni estaba emitiendo un comunicado, simplemente estaba haciendo una especie de arenga a un grupo de empleados del Estado, pero también perdió de vista otra cosa. Y ella entendía que estaba hablando en privado. Pero no solo que si entendiera que estaba hablando en privado o no, sino también que pierde de vista un elemento. Los PLDistas de Leonel son PLDistas y los PLDistas de Danilo son PLDistas. Cuando tú hablas con un grupo de trabajadores o de empleados del Estado, ahí tú te vas a encontrar una proporción importante de empleados que son danilistas, pero también hay una proporción importante de empleados que son leonelistas. O sea, tú no puedes arengar. No, pero es cierto. Hoy tú te crees que el jefe. Tú no puedes arengar. Perdóname, porque el gobierno tiene 700,000 trabajadores, empleados. Y no me digas tú a mí que el 95%, que el 98% son danilistas. Más del 95%. Está bien lo que tú digas. Ok, el asunto es que si tú estás hablando para un grupo de empleados del Estado, tú puedes estar seguro que hay empleados leonelistas, hay empleados que son de Amarante Baret, hay empleados que son de Andrés Navarro. Porque tú crees. Entonces, es lógico que la mayoría va a ser de Danilo Medina, pero si te diriges a un grupo de empleados del Estado haciendo referencia o pensando en tu mente que todos son danilistas, estás totalmente equivocado. Está bien. Y ese fue el error que ella cometió. No, ahí no hay ningún error. Estoy diciendo, ustedes lo van a desplazar. Cuando tú tengas lo que lo van a sustituir no se estaba refiriendo al PRM. Mira, cuando tú tengas. Se estaba refiriendo a los leonelistas. Sí, espérate, oye. Cuando ahí habían leonelistas. Oye, cuando tú tengas un director general bajando línea ahí, un director general bajando línea, a empleados de tercera, cuarta y quinta categoría, ahí no hay Leonel que valga. Vamos a estar claros. Está bien, como tú dices. Cuando Leonel era presidente de la República, tenía la mayoría del control total de la empleomanía pública. Entonces, espérate, que yo te escuché. Pero no tenía control total. Está bien, pero yo te escuché. Porque son como quiera del mismo partido. Pero no importa, yo te escuché y tú tienes que escucharme. Está bien. Entonces, mira. Ustedes parecen un director general. Danilo trancado No, lo que pasa es que tú no puedes permitir que este señor, cada vez que uno está diciendo una cosa, quiera arreglar una vaina que nadie lo va a entender. Y no nos va a convencer porque no puede hablar para convencernos a nosotros, sino la realidad de lo que se vive en él. Eddie, yo te voy a decir una cosa. Pero oigan una cosa. Yo emito aquí mis opiniones. Está bien. Y la emito aquí mis pues opiniones. Entonces permite que otro lado opine. Sí, está bien, pero emito mis opiniones para los oyentes, no para convencerte. Está bien. Pues entonces yo te pido a ti entonces que no vengas a hacer referencia a que yo estoy tratando de distorsionar cualquier cosa. Está bien. Para convencerte a ti ni para convencerte. Está bien. Yo hablo y explico y doy mis opiniones a los oyentes. Está bien, no hay problema. Y lo que dije incluso no te contradijo a ti en nada. Lo que yo hice fue una referencia sobre lo que yo considero que fue el error que cometió doña Lucía Medina al hacer. Pero que ya tú lo dijiste. Entonces, sí, está bien. Entonces, cuando tú estás haciendo una expresión diferente a lo que yo estoy diciendo, tú no tienes que arremeter contra mí. Lo dijiste. Entonces, mira, arremeto contra ti. Con relación a lo que dijo Lucía Medina, no con relación a lo que tú dijiste. Pero arremeto contra ti porque cuando comienzo una jodida, cuando comienzo a hablar del jodido tema, tú me interrumpes para volver a repetir la vaina que tú tienes que esperar que yo termine. Entonces yo estoy diciendo que no es verdad que donde existe una cabeza designada por el presidente de la República que amenaza a todos los empleados que están ahí que dependen de ese salario, del que no sigue la línea, ese director general, lo cancelan. No hay Leonel que valga. No es verdad que hay tanto de Leonel y tanto de Navarro. Eso no es verdad. Eso no se maneja así en la administración pública. El que tiene el control del gobierno y la cabeza de cada institución controla todo lo que está ahí. Lo lleva a los mítines obligados, lo obliga a participar en círculos de estudio, toda la vaina. Y por algo se está diciendo. Y yo no voy a criticar lo que ella ha dicho o no ha dicho, que eso es lo que menos me importa. Yo lo que estoy diciendo es que en un país donde se ha dicho que un 62% quiere la reelección, quieren utilizar mecanismos no sanos para modificar la Constitución y mecanismos no sanos para tratar de lograr
la repostulación del presidente de la República. Eso es lo que yo estoy diciendo. Más nada, porque yo te voy a decir una cosa. ¿Tú quieres que te diga cuál hubiese sido mi posición? Lo que pasa es que ella ya no puede confiar en Juan, el que filtró la grabación. O Juana, de los que estaban ahí. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo hubiese dicho exactamente lo mismo si mi hermano es presidente de la República. Yo lo hubiese dicho. ¿Tú crees que quien filtró la información es danilista? Juan. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Y evidentemente que seguro era empleado del Estado. Claro, No, y no es cierto claro eso que de que todos los empleados Son del de Estado una sola tienen que tendencia. responder. Mi madre trabaja en el Estado desde hace 18 años. Sí, pero la gran mayoría que Bueno, siguen entonces ya andando dijiste correcto. mayoría. La ¿Viste cómo mayoría, cómo claro. cambia de todo esa gran mayoría? Yo trabajo en el Estado. Hay que aprender a matizar. No, yo dije 95. Mira, No, eso es Yo demasiado. trabajo en el bueno. Estado y no pertenezco a ningún tu partido hermana tiene, político. escúchame, Mi madre, mi madre. Tu madre, y disculpa, tu madre tiene algún activismo político. Gracias a Dios que no. Ah, No. Tú sabes, tu hermana está ¿Y qué porcentaje de los que están? No, lo que pasa es que él él mencionó ahorita, que ahí hay gente que el que es de Leonel, si hay 50, hay un grupo de Leonel, un grupo de Danilo. Sí, es cierto. Oye, el que sigue el PLD dentro de ahí y está por partidarismo, lo dirige el que controla la Tú me estás institución. diciendo entonces que en las instituciones del Estado no hay simpatizantes de Leonel. Como ¿O de la oposición? Bueno, No, ni de la oposición. solo de Leonel. Pero no voy a Cosita. exagerar. Vamos a suponer que no haya de la oposición y que no haya apartidistas. No estoy diciendo que no sean parciales, sino apartidistas que no pertenecen a ningún partido. Sino que no hay en la nómina del Estado, del gobierno, todo el que es PLDista es danilista. Pero por Dios. Miren, señores, permítanme un comentario de ustedes dos. Gracias, Fabio. Hay un costado también positivo, y es que ha proyectado sobre la empleadomanía, que no está fácil la cosa, que le están diciendo, si usted quiere seguir ahí, acompáñenos. Y yo creo que desde ese punto de vista es una confesión de debilidad y una desesperación de que no pueden pensarse fuera del poder. Y de para que los cuentan trabajadores. con los votos de los Y le ha empleados dicho públicos. entonces a los empleados, ustedes nada más siguen trabajando sin estar con nosotros. Y hay muchos que por su propia cuenta creen que eso no va a pasar y van a cooperar con la oposición. Yo creo que lo que a nosotros nos importa es el hecho de que el proceso que se anunció, de que estaba caminando una política para legalizar o legitimar formalmente la continuidad como candidato de Danilo Medina en el poder, está en marcha. Los actos que hay en la provincia ya están cumpliéndose. Esa declaración de una mujer de la misma sangre del presidente, de su hermana, y aquí ya nadie puede Lo que engañarse. pasó en el Congreso hoy, lo que está pasando hoy. Nadie puede engañarse en el sentido de que lo que uno ve te dice, Danilo va a luchar por 4 años más. Y eso no se puede tener con simple palabra. Es organizando y reunificando las tropas y las fuerzas que rechazan eso. Bueno, y Si cada se quien mantienen está haciendo aislados y su no lo trabajo. entienden, van a contribuir con Danilo. La dispersión orgánica es una contribución con la continuidad. Entonces yo creo que esto también nos va a ayudar a que la gente le dé la atención que necesita tener. Un hombre que dijo que en marzo, En marzo. era que se sabía. Y tú sabes que es verdad. Porque Yo secundo tu comentario. él no va a Fafa. tener que hacer nada. Yo secundo tu comentario. Todo lo que ella ha dicho y lo que han dicho otros pone más en contexto la discusión del tema. Sin embargo, ninguno como ella tiene tanta preponderancia sobre lo que dice, porque cualquier funcionario puede hacerlo por el interés mero de lo que está haciendo, de lo que está obteniendo del negocio o del botín del Estado. Sin embargo, decirlo a la hermana del presidente es ya una relación más directa, que se entiende o se sobreentiende que tiene una información y que no saldría a promover algo en contra de la voluntad de su Amarante hermano. Baré. Pero sí les voy a decir algo, yo creo que ella pudo manejarse mejor. Para mí ella se relajó mucho en esa conversación y creo lo ha que hecho en fue un otras error, ocasiones. fue un error. No, fue un Ella- llevamiento irreflexivo. Sí, yo creo que a ella tampoco hay que crucificarla porque ella es la hermana del presidente, no se olviden de A eso. ella le dijeron eso. Ella es la hermana del Claro. presidente. Yo haría ella, lo no, mismo. ella no Y inventó. cualquier persona Pero en yo su haría lo mismo. posición, aparte o incluso siendo legislador, tal vez haría lo mismo, lo que quizás pudo haberlo hecho de otra forma. Y ustedes no conocen, pero para que tú veas todo lo que está pasando. Hay una carta de Amarante Baré. Ustedes la conocen, ¿verdad? Sí, Donde Amarante Baré le está diciendo al presidente Leonel Fernández de que, producto del que él se ha convertido en un precandidato radical dispuesto a lo que sea, es que ha surgido
la voluntad del presidente de procurar la reforma constitucional. Eso hice él. Pero ¿tú sabes dónde está el tema? Que yo dije el año pasado, fallé en unos cuantos días, Fafa, que Leonel, óigame, lo repito, mire, lo repito. Yo me recuerdo. Leonel se va del PLD. Es más, Leonel, el plan B que yo dije aquí, hace tiempo que está orquestado. Yo no le digo todos los partidos que son porque mis amigos me van a No va a esperar la primaria. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:43, momento en que vamos a iniciar con los comentarios de todo el equipo. Vamos a iniciar con el primer comentario, que es de Eddie Alcántara. Miren, yo quiero pedirle a los partidos políticos que designen comisiones de expertos en el manejo de las terminologías de la ley electoral o de las legislaciones para que manejen la ley electoral y la ley de partidos políticos en cuanto a su contenido, la aplicación y lo que ciertamente ha querido establecer el legislador, que por la prisa se han cometido algunos errores que yo no creo que se puedan resolver a través de resoluciones. Y esta mañana estaba sentado en mi oficina con unos diputados y le hablaba sobre la interpretación que yo entiendo que se le está dando, primero, a la cuota de género. Que yo dije aquí que la ley electoral ciertamente habla de porcentaje nacional, pero refiere la aplicación a la ley de partido político y cité los articulados, creo que fue el 52-53, que establecen que tiene que ser por demarcación electoral. ¿Por qué? Porque creó dos demarcaciones la ley, que es la demarcación nacional, que es la que administra la Junta Central Electoral, y la demarcación municipal, que la administran y reciben las inscripciones las juntas electorales. Y la misma ley establece que la Junta Central Electoral, que es la que tiene que ver con la recepción, administración, cómputo y todo, de manera directa de las candidaturas nacionales, dígase candidatura presidencial, vicepresidencial, candidatura a senadores, diputados al Parlacén y de ultramar. Esas son las candidaturas nacionales que tienen que ser llevadas a las inscripciones de los candidatos ante la Junta Central Electoral. Ellas reciben esas inscripciones y ellos van a verificar si esas candidaturas nacionales, cada partido, bloque de partido, cumplió con la cuota de la mujer y con la cuota de la juventud. Ellos si la ven, la reciben y dicen, no, mire, aquí no está la cuota de la juventud y la mujer para estas candidaturas nacionales, no hay tantas mujeres senadoras, ni tantas mujeres diputadas, y tantos jóvenes diputados, senadoras. Mire, usted tiene que arreglar eso en el plazo que establece la ley 33. Y en lo municipal, entonces, también pasa lo propio. Cuando lleven una candidatura a alcalde, un partido o bloque de partidos que vaya en alianza, la municipal, la Junta Electoral Municipal, que es la que arbitra y recibe las inscripciones en cada demarcación municipal, va a revisar la inscripción para ver si la boleta contiene el porcentaje que establece la ley de partidos políticos con relación a la cuota de hombre y mujer. Para que se entiendan que no es verdad que la cuota nacional, que tú puedes poner 20 mujeres en Bohechío y poner todos los hombres aquí en Santo Domingo Oeste en el Distrito Nacional. Eso no es así. Por eso el proyecto que están elevando algunos diputados, entiendo que no ha habido una correcta interpretación de lo que establece la ley. Creo que tienen que sentarse los partidos políticos a hacer seminario oriental sobre ese tema. Lo otro es, oigan bien, aquí se está pensando, y los partidos políticos están cometiendo el error, sobre todo los partidos minoritarios, de creer que el porcentaje para una alianza es un 20% nacional. Y si usted revisa el artículo del 51, 52, 53, 54, 55, 56, se da cuenta de que se habla de dos demarcaciones electorales, una municipal y una nacional. Porque existe una contradicción en la ley de partidos políticos, y es que como obliga a las organizaciones políticas a reservar
el 20% para poder colocar a sus dirigentes o a los que van en alianza, la ley no dice cuál de los dos partidos es el que está obligado a reservar el 20%. Porque si yo tengo un partido político y voy a hacer una alianza con el partido X, entonces si yo reservo el 80% porque le voy a recibir el 20% al otro partido, estoy violando la ley porque la ley solamente me manda a reservar el 20%. O en su defecto, la alianza debió ser entonces parcial, con 20 y 20 y cruzamos los 20. Eso es una locura. ¿Quién le acepta el 20 a quién? El partido X se va a reservar el 20 para dármelo a mí o me lo reservo yo para dárselo a él. Pero si él se reserva el 20 para dármelo a mí y yo solamente voy a aceptar un 20 y el 80 va a ser candidaturas comunes con el otro partido, entonces yo me estoy reservando el 80 que no voy a llevar a primaria. Entonces estoy violando la ley. Pero aparte de eso, si hago primaria o asamblea y cojo el 80% y el partido X coge el 80%, entonces no puede haber alianza porque como yo desmonto el 80% que cogí para ir a una alianza con otro partido político. Porque la ley dice que el que fue electo en una primaria o en una convención o en una asamblea de cualquiera de las metodologías que se van a utilizar, no pueden ser arrebatada esa candidatura a quien ganó esa candidatura. Y eso no se resuelve con reglamentaciones, es con aclaración. Y me explico. Además, si usted interpreta, porque ahorita aparecen los articulistas de mi propio partido, después que uno dice la cosa aquí, comienzan a encontrar las debilidades que tiene la ley. Pero nada, lo importante es que por lo menos lo entiendan y cuando le escriban, sirva para ilustrar al electorado nacional y que entiendan que uno le ha hecho un análisis sobre este tema tratando de no generar confusión. Por ejemplo, las candidaturas reservadas no es un 20% nacional. Hay un error. Revisen la ley. Porque cada candidatura que usted lleve a un municipio con categoría municipal que administran esas inscripciones y ese proceso electoral, las juntas electorales municipales, son las que tienen que garantizar el 20%. Aún con la contradicción que existe de que no se sabe quién le va a aceptar a quién. Y a ella que usted tiene que llevarle, cuando usted vaya a Santo Domingo Norte, a llevar un bloque de partidos políticos en una alianza. Si fuera así, entonces, garantizar el 20 de un partido, el 20 de otro, el 20 de un partido, para todos los partidos y el 80 para el partido que personifique la alianza en ese municipio. Pero no significa que eso tiene que ocurrir en Santo Domingo Oeste. En Santo Domingo Oeste pudiera darse el caso, porque las alianzas pueden ser parciales o por demarcación electorales, de que yo pacte con el mismo partido, pero que mi partido personifique, entonces el 80 lo cojo yo y el 20 te lo entrego a ti. Y cuando tú sumas y sacas el promedio, estamos 50-50 en esos dos municipios. No es verdad que va a decir Santo Domingo Norte, mira, llámate a Peñón de Barahona para que le diga a Peñón que aquí hay un regidor del Partido Reformista y allá hay otros, son 2. Y en Nigua son 3. Sumen a ver si del 20%. No es así. Porque cada junta municipal administra su propio proceso. Por eso ese 20% es por demarcación electoral. Y el 20% sobre la categoría nacional de la Junta Central Electoral, ahí sí tiene que cumplirse el 20-80 con quien personifique la alianza. Pero primero hay que resolver el tema de quién va a recibir el 20 a quién. Y si yo me reservo el 80 para hacer una alianza contigo que me va del 20, entonces estoy violando la ley que me manda solamente a reservarme el 20. O sea, hay que sentarse a analizar y a estudiar a profundidad todos los errores que se cometieron porque no está taxativamente claro, pero si usted busca el sentido común y lógico de la aplicación de la ley, se da cuenta que no es verdad que es un 20 nacional. Y usted se da cuenta que no es verdad que se pueden reservar el 20. Porque el que se reserva el 80 para pactar conmigo está violentando la ley. O no hay alianza, debió decir la ley que cada quien vaya por su camino, o en su defecto, la interpretación tiene que ser taxativamente manifestada como yo estoy diciendo que es el espíritu del legislador. Yo estoy seguro que el legislador no levantó la mano allí para decir es el 20% nacional en toda la categoría.
No es verdad. No es verdad. Como expliqué lo del arrastre de los diputados y de los senadores. El 20% es por demarcación, no nacional. Porque la Junta no tiene la capacidad de calcular. Si en una Junta municipal y en la otra sumando, está el 20 para uno y el 80 para el otro. Eso es por territorialidad municipal. Incluyendo los distritos municipales que van independientes. Ahí tiene que respetarse la cuota de la mujer en ese distrito municipal y el 80-20. Si es que resuelven el tema de quién es que tiene que reservarse el 20, que la ley no dice quién. La ley no dice quién. Entonces, veo a muchos partidos políticos diciendo, no, porque porque tenemos que hacer un bloque, porque tú sabes que ahora es el 20 que tienen que otorgar y el grande se queda con el 80. No es verdad, que es a nivel nacional. Entonces, si usted calcula que usted floja el 20 aquí, pero allí le dan a usted el 20, y allí le dan a usted el 20, y usted da el 20 allí, cuando usted sume, hasta tabla puede quedar 50-50, para que ustedes estén claros. Ahora, parece ser que antes de la aprobación de la legislación, o para la firma de los legisladores, parece que nadie, ningún corrector de estilo, revisó esa vaina. Y por eso se ha generado tanta confusión que ni los partidos políticos han podido interpretar bien lo que dice la legislación o el interés o la intención del legislador en esa ley. Entonces yo estoy convencido que el legislador en ese momento pensó en el 20% de reserva para los partidos políticos de la candidatura que les corresponda postular en alianza o como partido yendo solo a un proceso electoral. Y estoy convencido de que si ya pasó que es el 20% reservado para alianza y militantes de los partidos, tiene que ser por demarcación, no puede ser nacional. Porque el partido que lo haga así y acepte el 20 está violentando la ley. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Y si a nivel nacional la Junta no tiene el control de verificar si en la totalidad de los que se inscriban en todos los municipios está el 80-20 y nadie sabe quién se lo dio a quién. Entonces yo creo que los partidos políticos tienen que buscar expertos que puedan interpretar esa vaina. Hasta científicos de la NASA, porque lo que se está planteando y lo que se ha dicho en los medios de comunicación y que hasta la Junta está confundida, es un asunto que es inaplicable. Es inaplicable. Entonces, frente a lo imposible, usted no puede hacer nada. Si es como han interpretado hasta la propia Junta Central Electoral, no puede haber proceso en la República Dominicana. No puede haberlo porque eso es inmanejable. Y la Junta lo conoce. Y lo digo porque me he dedicado a leer y a revisar las terminologías de cada articulito de la ley 33-2018 y la ley electoral, para tratar de procurar encontrar la interpretación real del legislador, y que parece que los correctores de estilo que había no conocen un carajo de eso y no saben lo que se decía ahí. Pero ya tenemos la ley, tenemos el problema encima, teníamos el tiempo encima. La Junta está entrampada, que no sabe cuánto va a gastar en la primaria, que ya dice, ahora acaba de decir otra cifra, porque está todo expuesto en una legislación de una forma que hay que interpretarla bien. Yo concluyo diciéndole a los partidos políticos, yo voy a escribir un artículo y lo voy a compartir con los partidos políticos. Se lo voy a enviar a la Junta para que lo analicen solamente sobre eso de la cuota de la mujer y sobre las alianzas, la reserva para las alianzas, que se está malinterpretando y hay una confusión en el seno de todas las organizaciones políticas del país. Pero no podemos llegar al tiempo de escogencia de la primaria o de escogencia de la candidatura con esa confusión, porque es inmanejable el tema. Es cuanto, Francis Villalona. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos escuchando los comentarios de todo el equipo y ahora nos vamos con el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. A propósito de este proyecto de ley que tiene la intención de modificar en parte la ley de seguridad social 87-01, específicamente en la parte relacionada con las ganancias o la rentabilidad que reciben las administradoras de fondos de pensiones, quiero hacer
una pequeña memorización del pasado cuando se estaba debatiendo esa legislación. Y cuando se hablaba de los fondos de pensiones, uno de los principales debates era si se establecía, al igual que ocurría en Chile y en otros países de América Latina, un fondo de capitalización individual o si se mantenía un fondo de reparto como era el que existía en la República Dominicana, pero que estaba bastante desacreditado porque el sistema de reparto era administrado principalmente a través del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y entonces, como todos sabemos, el desorden administrativo institucional del Estado del pasado más que del presente, entonces hacía que el Estado no fuera confiable en cuanto a la administración de dinero de los trabajadores. Y digo del pasado y no del presente porque hoy día se ha avanzado mucho en esa parte y porque quiero hacer referencia precisamente a esto que se relaciona con el sistema de capitalización individual. El sistema de capitalización individual entonces para los fondos de pensiones, tomando en cuenta que se trata de un ahorro obligatorio de fondos que son de los trabajadores pero que los trabajadores no pueden recibir hasta luego de alrededor de 30 años de cotización. Entonces obligaba, al ser un fondo de capitalización individual, creaba un mercado para que surgieran las denominadas administradoras de fondos de pensiones, que son empresas privadas, pueden ser públicas, y no que se quedara un sistema con un fondo de reparto que iba a ser una sola institución que lo administraría y por ser de carácter monopólico obviamente iba a ser el Estado Dominicano. Entonces, bueno, se abrió ahí un mercado para que empresas principalmente vinculadas con el sector financiero, crearan las administradoras de fondos de pensiones, con base en esquemas de ganancias que no son esquemas inventados en la República Dominicana, sino que son esquemas incluso que se han creado y que se han utilizado en otros países y que luego también han sido revisados porque se han dado cuenta de que generan ganancias exorbitantes para las administradoras de pensiones que simplemente fungen como intermediarias. Ahora, el debate era por eso. ¿Fondo de capitalización individual o fondo de reparto para las pensiones de los trabajadores? Debimos haber elegido el de reparto. Tal vez hoy tuviéramos entonces un gran fondo económico del cual el Estado pudiera hacer uso para realizar inversiones con algún tipo de tasa de rentabilidad y esa rentabilidad, por supuesto, o tasa de retorno se iba a traducir en un beneficio para los trabajadores en cuanto a rendimiento del dinero. Ustedes dirán, no, pero es que no se pueden poner los fondos de pensiones en manos del Estado porque el Estado es un botarata, el Estado vive despilfarrando los recursos y entonces no es confiable para administrar los fondos de los trabajadores. Sin embargo, ocurre una situación, el Estado se torna al administrar fondos de los trabajadores tal vez más confiable que cualquier otro ente, porque el Estado primero nunca quiebra. Segundo, si el Estado tiene el compromiso de administrar unos fondos y al mismo tiempo de pensionar a los trabajadores en la medida en que vayan cumpliendo con sus años de cotización, pues el dinero tiene que aparecer. No puede sustraerse del proceso y sin embargo tal vez tuviera la oportunidad de administrar ese dinero para realizar inversiones que por supuesto si fuera así entonces implicara una limitación para determinados sectores del área privada que hacen o crean un mercado con cualquier tipo de negocios, en este caso con la seguridad social, lo cual no es ilícito, pero al final no se torna beneficioso para el país. Ahora, sobre la confianza del Estado, quiero hacer entonces referencia a esos fondos de pensiones que hoy día son administrados por las AFP y que al diciembre de este año, de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, han acumulado entre fondo de capitalización de reparto y fondo de capitalización individual al cierre del año 2018, 599.900 millones de pesos, casi 600 mil millones de pesos. Podemos redondear los 600 mil millones de pesos, de los cuales el 78%, 78.5% son de los fondos de capitalización individual, de las que administran las administradoras de fondos de pensiones, 471 mil millones de pesos. ¿Dónde están invertidos esos recursos para generar la rentabilidad que requieren para que vayan creciendo y que así entonces cuando se vaya a hacer la entrega de las pensiones correspondientes, entonces que esos recursos acumulados hayan alcanzado un gran crecimiento, un crecimiento adecuado o suficiente como para que las pensiones sean dignas, que es otro tema y sabemos que no va a ser así? Pero esos recursos, de acuerdo con las estadísticas de la CIPEN, están invertidos en un 30.1% de los fondos de pensiones, tanto de capitalización individual en términos proporcionales como también
de los fondos de pensiones en sentido general están invertidos en bonos de deuda del Ministerio de Hacienda. Es decir, están emitidos en deuda del Estado Dominicano. Quiere decir que la inversión de esos recursos actualmente está en el Estado Dominicano. Y está en el Estado Dominicano para cubrir deuda o para cubrir déficit. Por otro lado, el 44.6%, casi la mitad de los fondos de pensiones están depositados en certificados de inversión del Banco Central, que al mismo tiempo es una institución del Estado. Entonces ya vamos por un 70.7%, 74.7%, 75% de los fondos de pensiones están invertidos en valores de emisión de deuda del Banco Central, que es el Estado Dominicano, y del Banco y del Ministerio de Hacienda, que también es el Estado Dominicano. Si le agregamos a eso casi un 5% que están depositados en el más grande banco comercial del país, que a su vez también es estatal, entonces tendríamos que el 80% de los fondos de pensiones que administran las AFP privadas y sobre la cual ganan un dinero importante en ganancias, ese 80% está depositado en valores de instituciones del Estado. Por lo tanto, cuando se utiliza el argumento de que el Estado no es buen administrador y que no es bueno ponerle los recursos de los trabajadores en manos de instituciones estatales, estamos diciendo algo que no tiene sentido, tomando en cuenta de que hoy día, aún siendo esos fondos o aún teniendo esos fondos como intermediarios a las administradoras de fondos de pensiones, esos fondos están en manos del Estado. Esos fondos son administrados por el Estado o son utilizados por el Estado, porque no podemos decir que son administrados, sino que llegan al Estado como instrumento de deuda. Por lo tanto, es un dinero que ni siquiera se ve, porque es un dinero que entra para gastarlo. Y por supuesto genera intereses. El Estado es puntual pagando esos intereses. Tan puntual que cuando nos fijamos entonces en la calificación de riesgo de los fondos de pensiones o de las instituciones donde están depositados los fondos de pensiones, nos encontramos con que las únicas entidades que tienen o que administran fondos de pensiones con calificación AAA, es decir, con la mejor calificación de riesgo, son las instituciones del Estado. El Banco Central, AAA. El Ministerio de Hacienda, AAA. Algunos bancos comerciales, entre ellos el Banco Estatal, también tiene AA o algo por el estilo. Los otros son B-, B, A-, C incluso, o sea, unas calificaciones que están muy por debajo del nivel óptimo, que es el nivel máximo, el de AAA, que en este momento solamente los tienen las instituciones del Estado que reciben los fondos de pensiones a través de la emisión de deuda, como son certificados de Hacienda, como son certificados del Banco Central, como son certificados o títulos colocados por el propio Banco del Estado, o como son también, o como es también la empresa esta, Red Vial, que tiene apenas un 0.2% de los fondos de pensiones, pero está ahí con una buena calificación también para recibir fondos de pensiones que son invertidos por instituciones del Estado. Y se maneja con un fideicomiso, además. Se maneja en forma de fideicomiso. Entonces, quiere decir que hoy día el Estado Dominicano es confiable para administrar los fondos de los trabajadores. Y aún no fuera confiable, señores, el Estado Dominicano no quiebra. Como el Estado Dominicano no quiebra, si existe un fondo de capitalización mediante el sistema de reparto y está en manos de algún órgano del Estado y mediante leyes o mediante procedimientos financieros establecidos se pueden utilizar esos fondos para invertirlos en obras que tengan tasa de retorno para beneficio de los trabajadores, para beneficio de la rentabilidad de esos fondos y también para beneficio del propio Estado en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su reducción de emisión de deuda con el área privada, principalmente en el extranjero. Entonces tendríamos la posibilidad de que no habría ningún tipo de riesgo de pérdida de ese dinero, porque al final el Estado, como dije, no quiebra y al final el Estado no puede, como dijo Yulisa, abstraerse de la responsabilidad de entregarle a cada quien su pensión si ciertamente cumple con su pensión. Pero otra cosa, ya para finalizar, el sistema establecido en la ley de seguridad social mediante este método de capitalización individual establece que los trabajadores en promedio deben durar alrededor de 30 años cotizando. Las cotizaciones se iniciaron más o menos en 2003, 2004. Hoy día todavía no se siente el efecto
Que la gente dice, no, porque cuando te salga tu pensión te va a salir por debajo del nivel de tu salario, te va a salir muy por debajo, por menos de un 50%. Eso es un Muy cuco. por debajo. Eso es un no. cuco. Y el cálculo. No, no, ya eso es se verdad. No, ha pero hecho. perdón, déjeme decirle por qué le digo que es un cuco. No, Es no, un cuco porque todavía no ha llegado ese momento. Cuando llegue ese momento, eso es muy fácil de en el año calcular. 2025, en el año 2028, en el año 2030, que comience la gente ciertamente a cobrar sus pensiones porque ya cotizaron No va a dar los 30 años. no va a dar por una entonces, aspirina. entonces va a explotar. No va a dar por una Van aspirina. a ser pensiones de Esto se va a 2.000, explotar. Pensiones de 2.000 No, y no se va a 3.000 pesos. Y explotar. lamentablemente esa explosión Una gente que trabajó 30 años ganando 20.000, 20 y pico de mil pesos para tener una pensión de promedio 2.000 va a tener una pesos. pensión de 2.000 o 3.000 pesos. 2.000 Pero pesos. entonces Pero cuando ¿por qué, eso no le dan, explote- ¿por qué no le dan en una legislación que se apruebe la opción de que tú terminaste tu cosa, No, quieres no, todo tu no, cuarto no, porque junto? eso no te garantiza tu retiro. Y esa, ¿Qué retiro? esa no ¿Y es la 2.000 pesos esencia, le va a garantizar no es la el retiro a esencia de nadie? eso. Yo lo que digo es que cuando eso explote, vamos a estar en el año 2030 y tanto. Y no van a estar vivos ninguno de esos legisladores y ninguno de nuestros dirigentes políticos y de nuestros Que hoy son empresarios unos que hoy son los irresponsables. que están armando ese lío. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ayer decíamos a modo de primicia que un tribunal había absuelto al doctor Julio Gómez de la acusación del linchamiento de Lagrimita. Pues hoy ya ha salido la sentencia. La segunda sala penal de la provincia de Santo Domingo absolvió al doctor Julio Gómez de una acusación que lo mantuvo durante 1 año y 6 meses. Preso, el que había sido producida por el Ministerio Público en su contra. Lo imputaban por la muerte de Miguel Ángel Báez, alias Lagrimita, un supuesto delincuente que había atracado al doctor y a su familia. El juez Eduardo de los Santos también descargó al médico luego de que la Fiscalía no presentara pruebas suficientes para mantener la acusación en contra del doctor Gómez y otros de sus parientes que estaban imputados en el caso y que también quedaron fuera de las imputaciones. A mí me gusta Según- como ocurre en otros países donde el juez te descarga y ahí mismo te va para tu casa, ahí mismo. Sale del tribunal, no hay burocracia. No, pero no estaba preso. En el caso de, bueno, no estaba preso, bueno. Según Sí, explicó el ciertamente, no estaba abogado que representa al doctor Gómez, el caso se conoció en una sala penal y no en un tribunal colegiado, debido a que la imputación de los acusados no fue hecha correctamente. Además, el juez de la instrucción que conoció la audiencia preliminar varió la calificación jurídica de homicidio voluntario a homicidio excusable o no culposo. Y los hechos que llevaron a Julio Gómez a la prisión ocurrieron el 6 de septiembre del 2017 en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Mientras tanto, el doctor regresaba a su casa y al llegar a la marquesina fue interceptado por Lagrimita, quien intentó despojarlo de sus pertenencias y huir, pero una multitud lo alcanzó y lo lincharon. A pesar de que el doctor Gómez trató, y eso se evidencia en un video que fue viral, evitar que mataran a Lagrimita, quien terminó preso fue el doctor Gómez, que también resultó golpeado, su sobrino, a quien Lagrimita le dio un tiro en una pierna, y terminó además con una familia fragmentada, porque cuando el doctor Julio Gómez y su sobrino terminaron en la cárcel no había ayuda para la familia, quien por presión de los delincuentes de la banda de Lagrimita también tuvieron que mudarse de su casa. Le dieron un tiro también. Le dispararon a las 2 niñas, lo que pasa es que Una de no ellas la que no se ha hirieron. recuperado mentalmente. Así Está es. todavía en tratamiento psicológico. ¿Y quién le devuelve al doctor Gómez y a su familia todo el trabajo, todo el mal rato, todo el dolor y todas las pérdidas que tuvieron por un atraco que, además de ser fallido, terminó siendo peor? Parece que para la justicia, para esa fiscalía que instrumentó ese expediente y que mantuvo al doctor Julio Gómez cerca de 1 año preso, él tenía que dejarse matar y que el juicio se llevara por una víctima que terminara muerta y un delincuente que quedara, como en las otras 6 ocasiones, en la calle. Continuamos con los comentarios y es momento de escuchar a Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Antes de mi comentario, porque lo voy a centrar en el motivo de él, recibí este mensaje en mi teléfono enviado por mi viejo amigo Rafael Chaljú Mejía. Tenemos el placer de invitarle al primer encuentro nacional del Congreso Completar la Transición Pendiente, el domingo 24 de marzo a las 10 de la mañana, en el lugar auditorio del Centro Cultural Mauricio Báez, sito en la calle Francisco Villa Espesa, esquina Mauricio Báez de Villa Consuelo. Y lo firman
Erasmo Vázquez, el doctor Erasmo Vázquez, el doctor Fermín Álvarez, el doctor Aureo Collado, el profesor Rafael Chaljú Mejía, el ingeniero José Reyes Mejía y el ingeniero Bienvenido Mejía. Les decía que lo leía aquí, acusaba recibo, porque en el fondo está relacionada ese evento con una realidad que los partidos enfrentan. Yo nunca había visto una atmósfera de insatisfacción tan generalizada y tan amplia en la sociedad dominicana. Nunca la había visto. Sin embargo, tampoco había visto la dispersión de esa indignación. Porque en la sociedad de hoy hay una posibilidad de usted replegarse en sí mismo aunque tenga una información de la actualidad. Todos los medios y esta sociedad desarrolla un apego extraordinario a lo individual, a lo tuyo, a lo que tú crees. Y la noción de la cooperación no es tan fácil hacerla. Yo decía que antes ser residente en un barrio, la residencia en el barrio era un parentesco, porque toda la gente de la comunidad nos sentíamos con la libertad de intercambiar, de ir, de apoyarnos, de pedir. Y es verdad, los vínculos que se forjaron en esos barrios en los años en que nosotros subimos, perduran todavía porque había algo más marcado, que era el hecho no solo de la convivencia, sino de la cercanía que se producía y de los intercambios entre los moradores de ese barrio. Hoy usted vive en un cuarto o quinto piso, en un edificio de apartamento, y a lo mejor se encuentran en el ascensor residentes en distintos apartamentos y ni se saludan. Hay una tendencia al repliegue al mismo tiempo que a la información. Y digo entonces que esa convocatoria para discutir la transición pendiente es algo que yo lo celebro. Yo estuve en su constitución como invitado y voy a estar también como invitado en este encuentro, porque está en juego una cuestión de fondo. Si se asume que en el país existe el más amplio nivel de indignación en todos los niveles, en todos los órdenes, pero que también existe la mayor atomización y dispersión de ese desencanto. Y junto con esa realidad aparece entonces que los que están en el poder, con 16 años corridos y 20 sumados en el ejercicio del poder de los últimos 24, 20 años de los últimos 24, usando los recursos del Estado, indiscriminada y abiertamente, usando todo el poder que tiene un Estado que debe tener más de 500.000 empleados dependientes de ello, usando todos los medios a base de financiar la comunicación a los medios que se entregan a esa condición de ser bocina de las aspiraciones oficiales. En un Estado que a lo que no puede comprar lo limita o lo amedrenta. Es decir, en una situación donde todas las bases de los recursos están manejados por el poder y el poder quiere seguir arriba, la gente del poder quiere seguir arriba, en una situación como esta, no basta con usted decir que es opositor. Debe plantearse el hecho, ¿qué tenemos que hacer para superar ese poder que quiere continuar ejerciendo la autoridad en las instituciones actuales del gobierno? Y yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Solo una gran alianza derrota las diversas fuerzas del poder. Y si es así, hay que construir una política que permita que nos pongamos de acuerdo en para qué queremos ir al poder. Yo he insistido en el hecho de que aquí hay problemas visibles que todo el mundo acepta como tales. La seguridad, la falta de seguridad en el país o la inseguridad es un tema general que hasta los miembros responsables de garantizar la seguridad pública viven en un ambiente de incertidumbre y de inseguridad, la policía y la propia guardia. Que aquí no hay justicia, que esta justicia que tenemos nosotros, justicia dependiente y frustrada, está para proteger a los que lo nombran y no para ejercer la función de ser el árbitro de la sociedad en general. Que aquí tenemos un problema
con la salud que todos los días te brota, que hay que ajustar, que hay que ver, que hay que concentrarnos en un compromiso global para poder asumir su superación. Y lo mismo pasa con la educación y con el modelo económico actual. Una sociedad no puede permanecer indiferente al hecho que su organización económica de producción y de consumo, su situación, crea un déficit que se acumula y no soluciona las demandas de la población. Porque aquí, tal como ha dicho el Banco Mundial, el comercio exterior de la República Dominicana tiene esta característica, alcanza 30.000 millones de dólares, alcanzó el comercio exterior, pero 20.5 eran de importaciones y solo 9.5 de exportaciones, o lo que es lo mismo. Por cada $2 que nosotros gastábamos fuera, producíamos 1, y desde luego que había una separación, un incumplimiento, una diferencia que solo podía resolverse aumentando las deudas, cogiendo prestado. Entonces un país no puede seguir produciendo menos, consumiendo más y endeudándose cada vez. Esas son cosas que no las podrá resolver un partido, pero que sí debe hacerse con un compromiso social que le dé una inmensa fortaleza y seguridad a esos pactos. Yo abogo porque la unidad que necesitamos para salir de la continuidad del gobierno no debe ser la de reparto, la de tú tienes este chance y yo tengo esto, o tú tienes tal o cual posibilidad de poner candidatos aquí o allá. Aunque eso es inevitable y hay que llegar ahí, el punto de partida tiene que ser el compromiso, el punto de vista frente a cada uno de los problemas que podamos construir entre todos y nos permita asumir esos fundamentos como la base de la alianza y de la unidad. Y he planteado que ahora esa política de elaborar propósitos, de crear compromisos sobre propuestas y soluciones, es el liderato de hoy. No es verdad que el líder, que antes era el centro cuando la gente no tenía información, cuando la gente no tenía ni siquiera mucha conciencia de sus derechos y sus deberes, ese líder no tiene hoy esa misma significación. Y lo único que asegura que podamos reunir las fuerzas suficientes para poder enfrentarnos a una continuidad de 20 años usando el enriquecimiento que se ha producido para tratar de paliar las dificultades que se han creado, sobornando, comprando o atenuando. Para usted enfrentarse a un poder así, que no puede subestimarlo, tiene que lograr una unidad fuerte y clara. No un agrupamiento, no un conglomerado de gente que quiere llegar, se pronuncia como tal, firma cualquier vaina si hay un reparto de expectativas en los cargos, sino que tiene que ser porque tengamos una visión. Yo he usado la experiencia del 4% y de la Marcha Verde como una muestra de que en el país, cuando se plantean propósitos claros, la gente responde. Un grupo de la sociedad, analizando la actualidad y viendo el nivel creciente de la tecnología, se dio cuenta que con la formación de nuestros técnicos y de nuestros profesionales, basado en una herencia arcaica de nuestras universidades y de este país, no era verdad que íbamos a producir una calidad competitiva, porque en el fondo estábamos trabajando con una visión del pasado para una sociedad que ha superado en lo esencial al tiempo en que se crearon esas visiones. Por eso yo no tengo ninguna duda que el papel fundamental es lograr ustedes ponerle, como hicieron la gente de la comisión del 4%. El primer paso es subir en el presupuesto el 4%. Y todos los partidos suscribieron el compromiso de que así sería. Podemos discutir sobre el uso, pero el hecho de reconocer la importancia de la educación fue hija de un esfuerzo colectivo que presentó la propuesta. Después está lo que surgió en este programa, la convocatoria de la Marcha Verde, sobre dos temas que la gente reconocía realmente importantes y que no podía ser indiferente a la corrupción y a la impunidad. Y basado en una lucha contra la corrupción y la impunidad, se convocó la más grande manifestación que ha habido en los últimos años en el país, con la más grande diversidad social y política.
de muchos colores y de muchas tendencias, estaban ahí uniendo esfuerzos frente a dos cosas, que era la corrupción y la impunidad. En función de eso, hay una lección. Consigamos ponernos de acuerdo en los 4, 5, 6 puntos fundamentales y ese compromiso hará el papel que antes hacían los candidatos. Porque si logramos un compromiso basado en definiciones, cualquier candidato puede administrarlo, lo que es contrario a que un candidato sin compromiso puede engañar otra vez a todos los dominicanos. El gobierno de la tarde. Profesores de la Universidad del Caribe denunciaron este martes que la academia no les ha pagado el salario correspondiente al mes de febrero. Oigan cómo andan las cosas. Y que ni siquiera les aseguran qué día lo recibirán. Los maestros explicaron a un diario de circulación nacional que lo normal es que les paguen cada día 10, pero hoy estamos a 19 y ni siquiera tienen certeza de cuándo les pagarán el sueldo del mes pasado. De su lado, una persona del Departamento de Contabilidad negó que haya retraso en el pago de los docentes y explicó que solo faltan por cobrar aquellos que tienen pendiente reportar alguna calificación y que el sistema los bloquea automáticamente. Sin embargo, los denunciantes dijeron que cuando han ido a reclamar sus pagos, solo les dan excusas y que esta situación afecta a más de 300 catedráticos. La semana pasada se la pasaron diciendo que mañana y luego al día siguiente decían lo mismo. Ahora ni siquiera eso nos dicen. Solo que en el transcurso de esta semana pagarán y eso no es justo, dijo uno de los profesores. Incluso dice otro de ellos mismos que les pagan alrededor de 500 pesos por ser jurado en examen de tesis y que todo el que trabajó en las tesis del año pasado todavía no ha cobrado por ese trabajo. Bueno, las cosas y los líos no son solamente a la vista de la gente, también en las instituciones que usted menos cree hay su lío. Esa universidad es rentable, esa universidad le va muy bien, pero bueno. Bueno, al que le va a ir bien es a José Luis Mendoza y va a ser en su comentario que le toca en este momento. 3 temas. Bueno, antes de tocar algunos de los temas, gracias al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, unas gracias dobles a su viceministro de Desarrollo Industrial, Juan T. Monegro, y a su director de comunicaciones, Manuel Jiménez. A ambos les agradezco que nos hagan llegar tanto el monitor, que es un órgano de información del ministerio para darle seguimiento a las variables económicas, como su boletín de Industria, Comercio y MIPYMES, que nos hacen llegar ambos del pasado mes de diciembre. Prometemos darle uso, hacer lectura de estas informaciones y hacernos nuestros juicios a partir de las mismas y de otras variables. Gracias por hacernos llegar esta información. Cuando a uno le interesan estos temas, pues uno agradece que las instituciones oficiales nos hagan llegar sus boletines para uno matizar, conocer obviamente lo que la información oficial dice y solamente con eso hacerse juicios, no importa si son críticos o si acompañan estas informaciones, pero gracias. Primer tema, bastante corto, solamente quiero replicar las denuncias, son varias, son muchas, relacionadas por Dios al tema del ministro de Medio Ambiente. Yo nunca me ha gustado ni unirme a olas, ni a paredones, ni a la fiebre, pero caramba, lo mucho hasta Dios lo ve. Es demasiado, es mucho con demasiado, incluyendo imágenes, incluyendo los relatos de gente a la que podemos darle valor de verdad a lo que dice, a la que podemos darle veracidad a las cosas que denuncia relacionadas a temas medioambientales. La última, la ocupación de la Loma del Novillero, Villa Altagracia, donde inicia o donde concluye, dependiendo cómo usted vea, las estribaciones de la Cordillera Central, y que como todo el mundo sabe es el punto de nacimiento de una gran cantidad de cursos de agua que se derivan de ahí en adelante a diversas cuencas. Ese centro de la isla, sobre todo ese centro norte, le da punto de nacimiento a una enorme cantidad de cursos de agua. El hecho de ver cómo se denuncia que mucha gente comienza ahora a ocupar terrenos que todo el mundo sabe la vocación que tienen y el hecho de que son parte de reservas naturales del país en condición supuestamente de cultivadores de cacao o de cualquier otra actividad, para luego levantar empalizadas y a Dios que reparta suerte porque ya ellos la propiedad se la repartieron
Incluso hay gente que tiene la cachaza de ponerle un se vende. Como si estuviesen las condiciones de hacer uso de esos suelos para gestionarse la propiedad. De eso tiene una culpa enorme, cuando no es su totalidad, gran parte del estamento político, que le dice muchas veces a seguidores suyos o a gente a la que le debe favores, muchas veces por el voto, que se reparta tal o cual porción de tierra. Y eso es algo viejo en este país. Las famosas ferias de ocupaciones se dan casi siempre allí donde segmentos políticos pretenden pagar deudas contraídas con ciertos sectores que llaman populares, por aquello de ser gente que a donde quiera que le digan, vaya, ocupe, encárguese de eso. Bueno, como lo dijo don fulano, como me lo dijo don Perencejo, que ocupa tal o cual cargo para el cual fue electo, o tal o cual cargo para el cual recibió un decreto, bueno, pues yo lo hago. Y esto se une obviamente a las otras denuncias de las granceras, de todas las violaciones consuetudinarias al tema medioambiental. Yo no me voy a meter en valoraciones personales, no me voy a meter insisto, no me gusta la idea de que estoy pensando como quiere un grupo que uno piense. No, lo digo porque uno no se cansa de ver de gente que tiene realmente compromiso medioambiental este tipo de señalamientos. Hablando del medio ambiente, antes de meterme al tema céntrico mío, hoy va a ser el tema del agua. Quiero hacer un señalamiento relacionado al tema de Carrizal, que no debe quedarse como una noticia aislada. El Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales, es el nombre de uno de los ministerios de Haití. Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales haitiano. Tiene una página web, o mejor dicho, un perfil de Facebook, donde coloca una comunicación de carácter oficial. Cuando el ministerio de un país habla el Estado. Y cuando el Estado de un país habla, lo hace en nombre de esa nación. De manera que indirectamente está hablando Haití. Así su Estado tenga una serie de bemoles a la hora de administrar el territorio completo de esa nación. Ese ministerio coloca un documento donde analiza lo ocurrido en la situación de la verja perimetral en Carrizal. Y donde ese ministerio, yo quiero decir de aquí, positivamente, de manera favorable a la República Dominicana, reconoce que donde hubo los problemas, donde hay el conflicto, donde estuvo mediando un sacerdote, es territorio dominicano. Yo quiero hacer una aclaración. Yo no me congratulo de que alguien esté admitiendo lo obvio, porque eso estaba ahí. Ni estoy agradeciendo la misericordia de una autoridad de otro país en relación a lo que nos pertenece, pero sí quiero llamar la atención a la racionalidad, que siempre es bienvenida, a que este ministerio, insisto, Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales, que es como se llama, es un ministerio haitiano, reconoce en su publicación, en su perfil de red social Facebook, que el territorio donde se dieron, el terreno donde se dieron los problemas, la crisis, ellos le llaman confusión y tensión, en esa zona, pertenece al Estado dominicano. Y lo hace sobre la base de los convenios de la frontera ocurridos entre el 21 de enero del 1929, el 27 de febrero de 1935 y el 9 de marzo de 1936. Dice que hay una investigación, etcétera, etcétera, pero aclara y reconoce la pertenencia a la soberanía dominicana del lugar donde se levanta la verja que protege la agencia en Carrizal, la agencia de Carrizal relacionada a temas aduaneros, a los temas que allí se manejan, y reconoce la soberanía dominicana sobre ese territorio. Que después de ahí se haga una investigación y llegue a conclusiones. Mira, la protesta se da porque por uso y costumbre nacionales haitianos se habla de que se hicieron entierros, de que se utilizó como una especie de cementerio no oficial ni declarado esa zona. Bueno, alguna solución se podrá buscar, pero ninguna que violente la soberanía dominicana sobre ese terreno. Esto ha generado una serie de discusiones. Yo diría que siempre deja como reflexión final la necesidad de que sea el Estado dominicano el que se tome en serio el control de su territorio. La frontera, hemos insistido, no es donde termina un país, es donde comienza.
Y el Estado de Derecho dominicano, que se supone es mucho más maduro y tiene mucho más fortaleza que el haitiano, yo creo que eso no está en discusión, es el que tiene que dejar claro a partir de qué puntos geográficos que están marcados hace años y donde no estén marcados volver a marcarlos, porque así le corresponde a nuestra nación entonces determinar dónde comienza y dónde termina su soberanía. Y a partir de ese punto lo que hemos reclamado, tener control de quién entra y quién sale, de qué entra y qué sale, para beneficio de las políticas de seguridad, de aduanas, de comercio y de otras cosas. No se exige más nada. Si se exige el cumplimiento de las normas y de las leyes, no solamente con el tema de la corrupción administrativa, que quizás es el gran reclamo de los tiempos, se tiene que exigir también el cumplimiento de las leyes relacionadas a nuestro territorio, a nuestra nacionalidad, a nuestra soberanía, a nuestra seguridad. No es otra cosa, no es más nada que eso. Y esas leyes se supone que han sido pensadas, han sido ideadas, primero sobre la base de lo que ocurre en la vida real, de lo que ocurre en la realidad, en lo tangible, y luego de los intereses de la República Dominicana. Así que vamos a resaltar eso. Hay un reconocimiento por parte de uno de los ministerios que compone la cosa pública, el Estado haitiano, y luego a partir de ahí él tiene que empantalonarse al Estado dominicano y no dejar que estas situaciones lleguen a estos niveles de crisis para que sea a partir de estos conatos que tengamos una política fronteriza. Por último, me voy a referir al tema del agua. Personalidades que tienen, yo diría que conocimiento sobre el área e intereses sobre el área, tales como Osiris Guzmán, que ocupa un puesto, tengo entendido, como asesor de este gobierno, ¿no? El ingeniero geólogo, mi amigo, y que participa también de la programación de la Z101 en el gobierno de la noche. El gobernador, o mejor dicho, el director del Jardín Botánico Nacional y otras figuras han reclamado más de una vez que el Estado dominicano debe tener una política continua de estudio y construcción de presas y embalses. Esa política que está relacionada al almacenamiento del recurso agua, a su uso para generar energía eléctrica, a su uso para satisfacer las necesidades domésticas e industriales, entre otros fines que puedan salirse de esos dos segmentos. Y por supuesto, el tratar de facilitar también a la agricultura y a la ganadería, que también es uno de los grandes consumidores del recurso agua. No ha sido una política continua. Ha tenido puntos. De la caída de la dictadura para acá, la política de obras públicas de los 12 años de Balaguer, la política de las presas medianas y pequeñas de los dos gobiernos del PRD del 78 al 86, cuando se hicieron proyectos como el proyecto Isura. Luego se intentó retomar dentro de la política de los 10 años, ahí se ralentizó un poco más en la política de los 10 años de Balaguer en su retorno 86-96. Y después de ahí, a cuentagotas, se han tenido los proyectos relacionados a las presas, embalses y contraembalses y canales de irrigación. Pero de que se ha ralentizado para la velocidad que llegó a tener en otros tiempos, de eso no hay ninguna duda. Y es parte también del abandono gradual, de la importancia que tuvo la política del campo en nuestro país. El tiempo se nos agota, pero quería hacer una comparación, no tendremos tiempo hoy, lo haremos en otro momento, de cómo otros países, algunos más desarrollados, otros de niveles de desarrollo similar a la República Dominicana, le hicieron frente a sus graves errores en el manejo del recurso agua. El último de ellos, y lo tocaremos otro día, fue el famoso caso de la crisis de agua de Ciudad del Cabo. Cómo hubo que llegar a los niveles más críticos y extremos de incluso anunciar un famoso día cero, donde la gente sabía que a partir de ese día, si no se daban cambios en el uso del recurso agua, sobre todo en el uso y abuso y en el dispendio, todo el mundo iba a tener que agarrar su cacharrito e ir a buscar agua. Y a partir de ese punto se comienza a dar una transformación, y de 321 galones diarios por ciudadano, esa cifra bajó a 50 en cuestión de un año. A veces el miedo ayuda. Eso en cuanto al dispendio urbano, pero también hay otras materias que se nos tendrán que quedar para otro comentario. La clave es que hay políticas donde podemos fijarnos, aprender de los errores ajenos, de los propios, y por Dios darle continuidad a políticas que hace muchísimo tiempo se marcaron los planos
están ahí, reposan muchas veces en gavetas durante años. Aquí vino hace un tiempo el ingeniero Luis Tillán Abicarrán, el presidente de la constructora Amina, a hablar de lo que era la política de presas medianas y pequeñas, de cómo esto podía, a través de aljibes y almacenes, facilitar una serie de gestiones con respecto al recurso agua. No tenemos que esperar que lleguemos a los niveles de crisis de otras naciones para aproximarnos a lo que también en otros lugares ya se implementó y tuvo, gracias a Dios, buenos resultados. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hablamos ahora del Consejo Nacional de la Magistratura. Inició ayer el plazo para que la gente presente sus objeciones, para que mande sus cartas, haga sus, pues sus comunicaciones con pruebas, por supuesto, de cuáles serían las objeciones justificadas por las que considera que cualquiera de estos 79 que han sido preseleccionados no debería participar o ser o tener la posición dentro de la Suprema Corte de Justicia. Sobresalen las figuras de Luis Henry Molina, Jenny Berenice Reynoso y varios de ellos, que Arseno, ¿cómo se llama? El juez Arseno, que también está ahí. Muchos de ellos conocidos por nosotros y personas que han tenido buenas trayectorias que están en los preseleccionados. La mayoría son de carrera, 2 o 3 abogados. Solo hay 17 que no son de carrera. Y todos los demás son dame decirte algo. Yo estoy buscando aquí una publicidad muy rastrera que yo vi en las redes sociales de alguien que, utilizando la confrontación que generó el interrogatorio que le hizo el procurador a la magistrada Miriam Germán, crearon un video con las imágenes de ambos, en la que quien habla, que se llama transparencia, qué sé yo, que lo estoy buscando, no lo encuentro, igualito como se llama, por lo menos en el inicio de la página, se llama transparencia, qué sé yo, ¿quién? Me chocó porque la página de la Procuraduría dice transparencia Procuraduría. Y yo estoy convencido que la Procuraduría no va a salir una cosa como esa. Independientemente de que yo he dicho lo que he dicho de la Procuraduría, no creo que se presten a una rastrería como esa. Estoy convencido de que no. Pero ahí habla de que de los 79 que están en el listado, aún mantienen a la magistrada preseleccionada Miriam Germán Brito, y que ella, después de haber sido emplazada por el honorable Procurador General de la República, así mismo buscan, lo estoy buscando, ella tiene que dar respuesta. O sea, una campañita como para descalificarla. Parece que hay 2 campañas, porque también hay una carta circulando. Vi que la manda Somos Pueblo. No sé si ellos son los que la escriben, que también dicen una cantidad de cosas que, bueno, yo no me atrevo a leer. Señores, eso. de los peores recursos. Pero esa ya en contra del procurador. Sí, no esa en contra del magistrado. procurador. Entonces, ese tipo de cosas yo no me atrevo a leer. Entonces, no, y no se pueden leer cuando están atacando directamente a alguien, pero en no, su aspecto involucran personal. la familia, los hermanos. Eso es una barbaridad. Eso para mí es una bajeza. Y eso no puede ni leer. Si el que lo hizo, ojalá que sepan quiénes fueron y quiénes se atribuyen eso y actúen en consecuencia, porque lo personal no se puede tocar. No, pero Si aquí, porque los organismos de inteligencia de este país son eficientes. Óyeme, si aquí nosotros hemos generado una situación con el interrogatorio que le hizo el procurador a Miriam, es porque le tocó un aspecto personal que entendemos estaba fuera de lo legal y de lo constitucional. Sí, pero eso no da pie a este Pero tipo es de que tú vengas y campañas. cojas ahora, hay una publicidad. Miriam Germán tiene que decir, antes de ser postulada o considerada, que dé respuesta. ¿En qué escenario? Sométanla a la justicia. Si A quieren mí que dé me respuesta. parece que tanto una cosa como la otra vienen de sectores externos. Aquí hay terceros jugadores en todo esto que evidentemente tienen vinculaciones políticas y que simplemente se están aprovechando de la situación para crear situaciones todavía más adversas y beneficiarse de ello. Aquí hay varias personas, gente honorable, inclusive la misma magistrada y muchas otras personas que se han quedado atrapadas en la lucha política de diferentes partidos. Y no voy a hacer tampoco, no voy a siquiera insinuar que la gente es estúpida. Aquí todo el mundo sabe que el pleito aquí es entre danilistas y leonelistas y que todos ellos, de un lado y del otro, están simplemente aprovechando cada cosa para sacarle mejor partida sin importarle cómo está quedando la imagen pública de las personas que ellos están utilizando, porque no es más que eso, es utilizando gente para sacar capital político. Pero mira, antes de que Fafa diga, mira,
Se llama Transparencia Punto Total. Creo que fue eso. Transparencia Punto Total tiene un seguidor. Óigame bien, se creó. No, ahora va a tener. Mira, Mire, se creó. señores, porque tú le estás haciendo promoción. Se creó esa aquí. cuenta. No, pero le estoy diciendo lo que yo vi No ahí. menciona el nombre de la cuenta. Se creó precisamente para eso. Entonces ahora tú lo buscas y tú te das cuenta que se creó para eso. No voy a seguir diciendo cuál es el nombre de la cuenta. Entonces han comenzado una campañita que yo creo que más daño le hace más bien. En vez de daño le hace bien a la magistrada Miriam Germán. Además de que, Yo creo que lo los van- idiotas que tú sabes crearon algo. esa publicidad tienen que darse cuenta que el listado que se acaba de publicar, idiotas, y que me perdonen, Es de los preseleccionados. es de los que van a postular. Claro. De los que no Miriam estaban o dentro. los demás jueces que son de la Suprema Corte están, ya Ahora, pasaron Eddie, el proceso de evaluación. ¿Tú no consideras que más gente se enteró que eso existía ahora? Sí, ¿A dónde? pero estoy diciendo que está mencionando el nombre de la. Es decir, al decirlo, yo pienso que su Sí, alcance sí. se agrandó, se magnificó. No, lo que yo estoy criticando es que hayan hecho esa campaña porque está circulando en las redes. Es lo, Y tú el que tiene redes sociales lo va a ver. sí. ¿Me Pero no entiendes? todo el mundo le va a dar ni credibilidad ni importancia. Eso es verdad, estoy de acuerdo. Ahora le he dado yo por estar hablando con usted, le he dado a seguir sin darme cuenta. No, y le ha. ¿Cómo y- demonios no, son no, los de no. ti? Ven Y acá, ha cumplido, mira, Michelle. uno de los primeros consejos que da A él. uno de Sí, mis. tiene un Mira, seguidor, ahora pero tiene- escucha, atiende. Espérate. Uno de mis sabios chinos favoritos, de mis sabios asiáticos favoritos, Eddie Alcántara, es Fafa Tavera. Oye, pensaba que te iba a decir que tu Usted sabio no, favorito usted, era no Eddie puede, Alcántara. usted no puede amplificar el juicio de sus adversarios. No, pues yo soy un adversario mío. No, bueno, lo son tal vez de lo decente, de lo bueno, qué sé yo, de lo correcto. Al final eso había que dejarlo en las catacumbas, donde estaba. sí. Mira, ahí estoy de acuerdo contigo. Para que se queden. Es más, retiro todo lo que he dicho. Ahora es una querosidad esa publicidad. Sí, y así se publican Y en 200 vez de al día. hacerle daño, le hace bien. Pero mira el éxito, como te lo dice. El tiempo que tú pudiste emplear en hacer un pronunciamiento favorable, está entretenido con Es eso. verdad esa vaina. Pero Retiro todo eso. Sí, pero tampoco. Pero ya perdimos el tiempo como no, quiera. pero tampoco no es nada que la gente no sepa. Y si el que no lo sabe, evidentemente en algún momento le llegará. Y Lo yo cierto insisto, es que la y- gente y Y tiene la acaban de retirar la publicidad porque dice que no ser- tiene ahora. La gente tiene que ser un poco crítica con las cosas que recibe y tiene que La analizar. clave está en el individuo. Claro, tiene que analizar Por de eso yo dónde siempre lo he dicho. viene, de dónde viene y a quién le conviene. El buen juicio y el criterio no se impone ni por ley, ni a martillazo, ni no, cada quien lo va a desarrollar en la medida en que la gente. Mira esta vaina de las estafas, por ejemplo, que hemos insistido mucho. Y familia Rosario, y los Guzmán, y el varón de la Atalaya. Oye, lamentablemente hay gente que tiene que tropezar y pelarse las rodillas para levantar los pies y caminar de la manera adecuada. Y hay gente que se va a dar cuenta en un tiempo, y otros se van a dar cuenta después, y algunos se van a dar cuenta adelante. Porque, penosamente, no todos nos convencemos con lo mismo. No todos nos convencemos con lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. El convencimiento tiene mucho que ver con el nivel intelectual de la persona que lo lee o que lo recibe. Y eso siempre va a ser así. Cuando usted recibe una información de cualquier forma que sea, por la vía que sea, usted siempre tiene que analizar a quién le puede beneficiar que esto esté circulando, a quién quiere hacerle daño, pero qué gana. O quién gana con hacerle daño a esa persona. En muchas ocasiones tú crees que porque hay un pleito entre dos, simplemente ellos dos se benefician de la destrucción mutua y no es así. Hay terceros y cuartos jugadores que convienen que se mantenga una fricción por más tiempo porque hay beneficios colaterales que se quieren salvar. Y el hecho de decir que tal vez se le quiere hacer daño a la magistrada no necesariamente tiene que provenir de la Procuraduría. Y el hecho de que esa carta circule en contra del procurador no necesariamente tiene que provenir de alguien que esté detrás de la magistrada. Aquí hay terceros jugadores y lo cierto es que mientras más se bate esta información, más tiempo nos va a tardar salir de ella. Y ojalá que todo esto se aclare un poco más adelante, porque lo cierto es que todo el mundo tiene familia, la magistrada tiene familia, el procurador tiene familia, los que están involucrados en toda esta discusión tienen terceros afectados también, y muchas veces cuando usted critica una persona de esa, usted no está pensando que usted está afectando otros, que más adelante no van a poder salir de esa afección. Cuando tú hablas mal de terceras personas, en muchas ocasiones le están oyendo niños que no pueden salir o superar
los traumas que les causan las acciones de los padres ni las críticas que reciben. Y en muchas ocasiones los adultos, padres, medios de comunicación, periodistas o simplemente criticadores, no toman en consideración a cuántas personas le hacen daño sus comentarios. Mira, yo quise solamente hacer referencia a lo que vi. Ciertamente perdí un tiempecito haciendo uso de unas cosas. No, que y tú yo reaccionas de tengo. manera natural, porque una bajeza ante lo bajo, uno como que se indigna ante... Y yo te agradezco porque mira, si lo analizamos antes de yo comentarlo, pues te digo que no me había referido a ese tema. Ahora, veremos qué pasa. Sí. Todo se sabe de dónde sale. Anda la porra. Ya no hay secreto. Y gracias a Dios, no todo, Edwin, gracias a Dios, no todo llega a tener el efecto deseado. Exacto. Muchas veces un grupo de bandidos de eso pone lo que sea. Y los 3 gatos que lo leen son su público objetivo. Termina beneficiando al que quiere perjudicar y perjudicando al que quiere beneficiar. También. Así es. Bueno, pues por hoy nosotros que solamente queremos beneficiar a la mayoría y a todos los que escuchan la Z, nos despedimos. El gobierno de la tarde.